disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Fátima Toche. Ella es abogada y participa en el podcast de Sudaca.p que va de lunes a viernes con Josefina Townsend y Carlos León Moya. Fátima, bienvenida. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. No, gracias Encantada. por aceptar. Bueno, arrancamos con la noticia del día, que son las encuestas del día de ayer, ¿no? De Ipsos para América Televisión. Las ha destacado El Comercio. Rechazo a Castillo sube a 76% y el 63% pide que renuncie. La República también lo destaca en portada. Solamente los aprueban a Castillo el 19% y a Mari Carmen Alba el 15%. O sea, la desaprobación de Castillo ha llegado a 76% este mes, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a marzo. Es un montón, es un huevo, es demasiado. O sea, a este ritmo, la desaprobación va a llegar a niveles, digamos, inconcebibles. A negativo, ya. Sí, porque estamos hablando además de un presidente que tiene 8, 9 meses en ejercicio a lo más. ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí. O sea, entiendo que es algo sin precedentes. Hemos tenido presidentes con solo un dígito de aprobación, pero ya hacia el final del mandato, ¿no? Toledo. Yo recuerdo que Toledo llegó a tener 7%. 7%. Claro, lo recuerdo muy bien. Sin embargo, tampoco es que me sorprenda mucho esta situación, dado que ese 19% es básicamente con lo que ganó Castillo, la presidencia. Sí, pues, es verdad, es verdad. O sea, viéndolo ya fríamente y quitando el tema pues de la expectativa que normalmente la población tiene con un nuevo gobierno, que hace que se posicione en un porcentaje un poco más alto al inicio, lo cierto es que casi ese 19% es con lo que ganó Castillo. Entonces, digamos que ha vuelto a su núcleo duro de voto. Y en el desagregado de esa encuesta se ve justamente que en el sector rural, en el sur del país, sobre todo, es donde la aprobación es mayor en contraste con Lima y los sectores más urbanos. Entonces, es básicamente la composición del voto de Castillo desde el inicio, ¿no? Ahora, en el sur ha subido un poco, ¿no? Ya tiene como 53% de desaprobación, creo. Claro, es también por estos viajes que él está haciendo constantemente, ¿no? A estas zonas para reforzar un poco su popularidad, ¿no? Su presencia y también tratar de poner paños fríos, aunque creo que no lo consigue frente a los conflictos sociales, ¿no? Que se están desbordando en distintas partes del país. ¿Qué crees tú que va a pasar? Mira, yo no veo ningún asomo de cambio de rumbo ni en el Ejecutivo, ni lamentablemente tampoco en el Legislativo, aunque me parece que el Legislativo puede estar dándose cuenta de que va a ser insostenible también un gobierno de Mari Carmen Alba, en el caso de que prospere una vacancia, ¿no? Que también se ve complicada, con unos porcentajes de desaprobación tan grandes, ¿no? Entonces yo creo que va a llegar un punto relativamente pronto en que se van a tener que dar cuenta que esa salida ya no va. O sea, no va a ser ni fácil conseguir los votos y menos sostener un gobierno siquiera meses, lo necesario para convocar elecciones, con esa desaprobación tan grande, ¿no? Y obviamente el Ejecutivo es consciente de eso, yo creo, y por eso están afilando toda su puntería a desacreditar más al Congreso. O sea, y el Congreso, como les da carne, entonces están aprovechando y mediáticamente, no sé si te has dado cuenta también en las protestas, no sé si con sus operadores políticos o gente allegada a Perú Libre,
están posicionando que en las manifestaciones el pueblo quiere que se vaya al Congreso y bueno, y nueva constitución, ¿no? Que es lo que están tratando de posicionar. Entonces, yo creo que el Congreso sí o sí va a tener que cambiar un poco la estrategia, porque con esa desaprobación difícil que puedan impulsar cualquier cosa. Y el Ejecutivo va a tener que seguir apelando al cuoteo para mantenerse en el poder y conseguir esos votos que impidan la vacancia sin importar nada, ¿no? Porque hoy por hoy me parece que al gobierno ya no le importa nada que no sea mantenerse en el poder. O sea, cualquier atisbo de mantener una política pública, de mantener institucionalidad, un manejo que nadie pide que sea sobresaliente, pero siquiera digno de la cosa pública, yo creo que ya ha sido abandonado, ¿no? A estas alturas, lo cual es muy triste, ¿no? Pero es insostenible, esta situación que tú describes, ¿no? Me parece insostenible y más aún, ¿por qué? Porque si bien las encuestas muestran este descontento popular tan grande, incluso ya creo que es un paso más que el descontento, ¿no? Increyendo. Y creyendo, es ya hastío, ya es no creer en nada, no creer en ningún poder del Estado. El problema que veo yo es que no hay ningún liderazgo que canalice ese malestar. Y el Perú, siendo un país pues ligado al caudillismo, como que siempre necesita alguien Un líder. que lo guíe, un líder que lo guíe a canalizar este malestar. Y lamentablemente en este momento no existe, ¿no? No hay líder. No existe ni un liderazgo, ni un partido que tú digas, bueno, voy a escuchar a ver lo que dicen, que yo creo que podría ser con las diferencias que la gente puede tener por ahí el Partido Morado, algo, digamos, más decente de centro, pero está también desprestigiado, digamos, por toda la campaña mediática que tuvieron con el gobierno de Sagasti y, bueno, el liderazgo de Julio Guzmán, que puede ser muy criticable. Y en el Congreso, tampoco es que haya algún congresista, siquiera como hubo en la época del fujimorismo, algunos congresistas que eran la cara visible y decente del Congreso que pudieran liderar. Entonces, eso es preocupante porque cuando el malestar popular no se canaliza correctamente a través de un liderazgo personal o institucional, es peligroso, ¿no? Porque pasan pues estos desbordes que terminan en violencia y terminan en muertes como las que han habido hasta ahora, creo que son 6, que nadie ha salido a asumir ninguna responsabilidad política, menos aún penal. No ha habido ninguna destitución de por medio hasta donde sé, y tampoco es que se ha mediáticamente visibilizado tanto estas muertes. Recién este fin de semana creo que han entrevistado a la madre de uno de los chicos que han muerto. Recién se está visibilizando y eso es triste, ¿no? Porque son 6 muertes que están quedando básicamente impunes. Y en el olvido. En el olvido, total. Me parece terrible. El día de ayer han habido 2 textos que a mí me parecen imprescindibles. Uno publicado en El Comercio, ¿no?, de Alberto Vergara, donde se pregunta una mesa por la cordura, y el otro es una entrevista en el diario La República a la historiadora Carmen Maqueu, donde ambos creo que coinciden en lo medular. Y una de las cosas que dice Vergara en El Comercio es que este gobierno ha sido, antes que nada, una ininterrumpida falta de respeto. En 9 meses, el Ejecutivo ha demostrado que su objetivo es, como en la canción de los Saicos, demoler, demoler, demoler. Para Castillo, la vida, más que una tómbola, es una repartija y nos va a desangrar a punta de cuotear puestos entre mediocres y rufianes. En su gobierno consideran que al ganar la presidencia adquirieron derecho de rapiña sobre lo público. Esta percepción, que yo creo que ya es cada vez más generalizada, parece no importarle un rábano al gobierno.
pero ni un pepino, ¿no? Nada. Es como que tuviesen una coraza de indiferencia frente a este tipo de percepciones que son reales además, porque tenemos un gobierno de rapiña, un gobierno de pirañitas. Y lo que sorprende es que la ciudadanía ya salió una manifestación importante a raíz de esta inmovilización social que atentaba contra la Constitución y las libertades individuales, pero nuevamente la gente regresó a sus casas y otra vez seguimos en lo mismo, ¿no? Estamos como en una sociedad pasmada frente a este régimen que hace lo que le viene en gana. Sí, total. Y eso que señala Vergara en su columna, o sea, no puedo estar más de acuerdo, es decir, lo firmo, ¿no? Completamente. Yo también. Y también lo que dice Carmen McEvoy, que me encanta, soy fan de Carmen McEvoy, y cómo define lo que es el Perú hoy y ha sido siempre, ¿no? Dice, es un sistema patrimonial prebendario. Sistema patrimonial, que es tal cual lo que está pasando ahora y lo que no es que no pasara antes, sino que hoy no hay ningún pudor, o sea, no hay ningún pudor. Antes, digamos, siempre ha habido prebenda, ha habido cierto cuoteo, seguramente más decente, ¿no? Con gente un poco más preparada, pero hoy sí no hay ningún pudor, ¿no? Se presiona para que se destituya algún funcionario prontuariado o abiertamente incompetente, incapaz, y no es que se le reemplaza por alguien mejor, sino se le reemplaza por alguien peor o de igual nivel y ya relacionada a esa gestión, digamos, cuestionada. Entonces, no les importa, o sea, y yo creo que está claro que en la medida que tengan los votos asegurados en el Congreso, no les importa elevar la calidad o el nivel de la gestión pública. O sea, no tienen ningún incentivo. Obvio, el incentivo debería ser servir mejor al país, pero estamos claros en que eso no existe ahora, ¿no? Entonces, no hay ningún incentivo desde lo político tampoco para que mejoren, ¿no? Y, digamos, está mal, está pésimo el cuoteo, está pésimo este nivel ínfimo, ¿no? En la administración pública, pero sería más llevadero si, así y todo, se hicieran cosas para resolver problemas reales y tangibles de las personas. Pero tampoco estamos ante una situación así, ¿no? Que haya algún cambio, alguna medida que tú digas, bueno, esto está beneficiando y cambiando algún problema real que tiene la gente, ¿no? Todo lo que se hace ahora es simplemente medidas que son o populistas o que son tan inmediatas y tan, digamos, de resolver solo la sensación, digamos, inicial, primaria de malestar y no la cosa de fondo, que tampoco, pues, estamos ante una situación de roba o cuotea, pero hace obra, o sea, no, que es lo que la gente... Eso, claro. Claro, ni a eso, ¿no? A eso voy. La gente, digamos, somos, y el Perú siempre ha sido... un poco complaciente respecto a eso, ¿no? Ya roba, no robes tanto tampoco, ahí mídete, pero haz obra, ¿no? Pero en cambio ahora tampoco estamos entre eso, o sea, se está, no voy a decir robando, porque soy abogada y sé que no puedo afirmar nada, pero se está gestionando pésimo y hay serias denuncias relacionadas a corrupción, pero tampoco se está haciendo obra, no se está gestionando correctamente. Pero sí entonces, se podría afirmar que hay una promiscuidad con la corrupción en este gobierno. Sí, digamos que sí, o sea, sí hay señalamientos, hay investigaciones en curso, hay el entorno, claro, el entorno cercano de Castillo, pues está prófugo, los sobrinos, el exsecretario, colaboradores eficaces, es decir, y eso yo creo, ese cerco ya judicial que está cada vez más fuerte, hace, y yo entiendo que Perú Libre no, el presidente Castillo sienta más necesidad
de complacer a Perú Libre, a Perú Democrático, a los niños, ¿no?, de Acción Popular, para mantener esos votos cautivos, ¿no? Por eso el ministro Condori sale censurado, ¿y a quién se pone? No a alguien medianamente decente, sino a otro ahijado de Cerrón, definitivamente, que ya ha estado en esa gestión y que no nos asegura que mejore en lo absoluto. Ahora, entonces, volviendo a lo de Vergara, él en algún momento del texto propone lo que él llama la MPC, ¿no? Una mesa para la cordura. O una mesa de lucha contra la locura. Dice, pienso que no hay forma de acabar con la desmoralización nacional si no hay un gran mea culpa nacional, porque él, claro, dice, oye, esto no solamente es culpa del Ejecutivo, del Legislativo, de la clase política. O sea, todos tenemos de alguna u otra forma responsabilidad en esto que está pasando. Y eso tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer un mea culpa. Y entonces propone algo que supondría cierta entereza moral, cierto desprendimiento para servir al país, y es que los principales líderes políticos, ¿no es cierto?, se junten para establecer una suerte de plataforma para decidir, oye, ¿qué cosa hacemos? Porque estamos en una situación realmente crítica. Esto con matices diferentes, pero digamos, en lo esencial era más o menos lo mismo, lo planteó hace el sábado aquí Rosa María Palacios, ¿no? ¿Tú lo ves viable? O sea, me encantaría verlo viable, ¿no? Me encantaría verlo viable. El acuerdo nacional tendría que haber sido ese foro, sí. pero mira cómo no quieren, le dan vueltas. Y después da pena pensar en que cuando Vergara dice, ¿no?, convocar a los líderes de los partidos políticos, tú dices, o sea, ¿a quiénes, no? Prontuariados también, investigados también, lamentablemente, o sea, la clase política está en una crisis tremenda, ¿no? Y no crisis simplemente de desconfianza, sino de temas judiciales, de corrupción. Entonces, en un contexto en el que casi todos los partidos políticos, salvo los nuevos que se salvan, como, no sé, nuevos, el Partido Morado, FE, creo que son los que han surgido recientemente, todos están investigados por financiamientos pues irregulares, sospechosos. Hay líderes que están o presos o están en proceso judicial o investigados. Entonces, no sé quién se sentaría a esa mesa. Eso es lo que me da pena. No sé quién se podría sentar a esa mesa. Ahora, yo creo que si queremos refundar aquí algo, no me gusta la palabra refundar, pero tratar de salvar aquí el barco, nos vamos a tener que sentar con ellos también, por más investigados que estén eso y es lo que dice Rosa procesados. María, y eso es lo que Sí, también o sea, plantea Vergara, o sea, con lo que dice no Vergara queda textualmente, el país tiene que afrontar ¿qué? no queda. Bien, hoy Castillo es el problema mayor, nuestra debacle ha sido construida de a pocos y por todos. Una vez que lo aceptemos con responsabilidad, podremos pensar en cambiar de rumbo. Una MPC, una mesa para la cordura, podría ayudar a ese propósito. Y hablando de mea culpas, yo creo que se debe plantear uno también, y lo hago a título personal como persona que me he calificado y me califico por mucho tiempo como antifujimorista, es que está bien ser antifujimorista, pero no solo debe ser antifujimorista. Y yo creo que eso es una dicotomía en la que hemos caído algunos tal vez mucho tiempo. Está bien rechazar el fujimorismo y todo lo que simbólicamente representa también, pero no puede ser tu único parámetro, ni moral, ni ético, ni político, ¿ya? Entonces, en la medida que solamente nos nuestra brújula sea ser antifujimorista
o no, o ser lo contrario sería pues caviar, DBA, no vamos a llegar a nada. Es como estamos ahora. Cualquier persona que opina en contra del gobierno, caviar. Cualquier persona que está a favor, rojo comunista. Es que a eso me imagino que se refiere tanto Vergara como Rosa María. ¿Cómo romper con esa polarización que ya no está en la clase política, está en nosotros, ciudadanos peruanos, claro. Etiquetamos y estigmatizamos al otro, pero en una, ¿no? Lo que dices tú, Sí. TVA, rojo, comunista, terruco, caviar. Sí. Así, Yo creo... no lo vamos a entender sí. nunca. Exacto. Y primero, esa polarización me parece que no solo está ocurriendo aquí en el Perú, ¿no? Es un fenómeno Mira Francia. más o menos global, Mira ¿no? Francia. Entonces tampoco hay que ahí apenarnos tanto del tema porque no solo pasa aquí. Lo primero, como mal todo, de muchos, hasta en las... mal de muchos, Fátima. No, está bien, totalmente de acuerdo, pero más que, digamos, pensar que es algo que solo pasa aquí, lo importante, como en cualquier, digamos, adicción, es aceptarlo, ¿no? Aceptar que tienes el problema. Una vez que aceptemos que tenemos el problema, ya vamos a poder hacer algo al respecto. Ahora, lo primero que hay que hacer es asumir que te vas a tener que sentar a dialogar, a conversar con alguien que no te cae bien, que piensa distinto a ti, y que esa es la única salida, ¿no? Segundo, tratar de escoger, yo creo, bueno, desde que tengo uso de razón, desde que entré al colegio y a la universidad se habla de lo mismo, lamentablemente, pero tomar algunos temas, digamos, que yo creo que sean temas de consenso, y no me refiero a la comida rica que hay en el Perú, ni a la selección de fútbol, que en eso siempre creo que vamos a tener consensos, sino algo más, ¿no? Al Perú le falta, digamos, una narrativa que nos dé identidad y que nos haga ver a futuro. Por ejemplo, educación. Yo creo que al Perú le falta un psiquiatra, Fátima. Sí, pues, pero lamentablemente no hay psiquiatras a ese nivel, ¿no? Hay psiquiatras, no hay a ese nivel. Qué bien nos iría, pues, si pudiéramos tomar todos una pastilla que nos regule químicamente el cerebro y así se resolvería todo, ¿no? Pero no, yo creo que hay que tomar temas fuerza, ¿no? En la educación ya sabemos que hay discrepancia en temas de la educación con enfoque de género. Pero por lo menos yo creo que casi todos pensamos que se necesita una educación de calidad, con buena infraestructura y profesores medianamente bien preparados. Claro, el problema, Fátima, es que a donde mires, o sea, tú te estás enfocando en la educación, pero si nos enfocamos en la salud, si nos enfocamos en el tema de la seguridad ciudadana, en la economía, o sea, en todas partes hay fisuras. O sea, estamos como el mundo que se acaba de caer por supuesto, ¿no? A punto de desmoronarnos. Por supuesto, pero tienes que partir para la discusión de alguna idea que nos movilice a todos. De hecho, ¿por que hay? No, no estaríamos en esta situación. ¿Por qué no la reforma política? Que eso es, para mí, ahorita sí, prioridad A1, porque sin reforma política, salga Castillo, entre Boluarte, salga Boluarte, entre la Mari Carmen Alba, salga, o sea, elecciones generales, vamos a regresar otra vez a foja cero, el problema de siempre. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Yo estoy convencida de que sin reforma política vamos a seguir en círculos. Exactamente, yo pienso igual que tú. Persiguiendo nuestra cola, vamos a seguir en círculos. El problema es que no veo muy viable que haya un consenso para la reforma política si es que antes no hay un mínimo consenso de hacia dónde debe ir el país en temas claves. Porque tú ves, ya hay proyectos, está el de Adriana Tudela, están los que ha presentado el Partido Morado, que implican reforma política. Sí. No necesariamente están pensados integralmente, pero son buenos proyectos, ambos. Pero tú ves viable que este Congreso impulse esos cambios. No, porque está ligado a los partidos políticos que quieren mantener el estado de la situación tal cual como está ahora, porque así
en el caos, ¿no? Ellos sobreviven No, en el problema- caos y en la el problema es que informalidad. tenemos el gato de despensero. Ese es el gran problema. Exacto, en este caos, en este desgobierno, es que los partidos políticos sobreviven, ¿no? Y este Congreso está dando marcha atrás en varias reformas que justamente ajustaban más a los partidos políticos para que se gobiernen ellos mismos de manera más seria y también al país. Entonces, si no forzamos, yo creo, a ciertos consensos respecto a hacia dónde debe ir el país, no veo tampoco que estos partidos tengan incentivos en el Congreso para mover la reforma política, salvo, claro, salvo que esta presión venga con mucha fuerza de la población y no con una marcha que termina y hasta la siguiente, dentro de 2, 3, 4 meses que salta otra No puede cosa. ser. Tendría que ser una movilización permanente, Exactamente. permanente, constante, que presione, realmente presione al Congreso y al Poder Ejecutivo a adoptar estas decisiones. Pero las reformas, los proyectos está lo que se presentó en el gobierno de Vizcarra, que fue esta Fernando comisión Tuesta. donde estuvo Fernando Tuesta, están los Martín nuevos Tanaka. proyectos que han salido ahora, Tanaka, o sea, está ahí, el insumo está. El tema es que no le ha dado la gana aquí a los actores políticos de impulsar esas reformas, porque no les conviene. Y el pueblo tampoco sabe necesariamente Sí, si pues. les conviene o no. Nadie les ha explicado cómo les va a beneficiar ese tipo de reformas. Por eso es que tan fácilmente cala en cierto grupo el tema de que lo que se requiere es una nueva constitución. Mm. Y no se les explica que en realidad lo que necesitamos con más urgencia son cambios puntuales para desentrampar esta crisis política permanente que tenemos de hace tiempo. Lo que pasa es que se utiliza, a mi modo de ver, la nueva constitución como un pretexto para decir, las cosas no salen, no cambian, no se soluciona ningún problema, es porque se necesita una nueva constitución. No porque mi gestión es paupérrima, no porque me dedico a otras cosas en vez de solucionar los problemas, sino porque lo que se requiere es la nueva constitución. Y él también, que es un fetiche ya la nueva constitución, ¿no? Es un fetiche total, ¿no? Que uno puede decir, sí, es una constitución hecha en una dictadura. Perfecto, a mí también me gustaría, y por algo se sacó el nombre de Alberto Fujimori en una reforma que se hizo. Pero no podemos engañar diciendo que una nueva constitución va a resolver todos los problemas, y peor aún, una nueva constitución en un contexto como este, que nos ha llevado a la situación que estamos comentando ahora, que para mí esa nueva constitución sería de terror. Seguramente retrocederíamos en derechos humanos, constitucionales, y ya no, ni qué decir de qué se haría tal vez en lo económico, en la estructura del Estado. No, me parecería de terror. Pero sí necesita cambios, evidentemente, que permitan un verdadero equilibrio de poderes, ¿no? No un juego que están jugando Risk, no sé qué, entre los poderes del Estado. Creen que es un juego, a mí me parece que creen que es un juego tóxico, ¿no? De ambos lados. Así seriamente no se puede llevar un país, y más aún con un tribunal constitucional como el que tenemos ahora, que ha hecho el ridículo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ridículo total, y que ya hemos visto cómo se están dando el proceso de selección de los nuevos miembros, ¿no? Que me parece absurdo que la designación esté en función a preguntas relacionadas a temas religiosos, morales y de conveniencia de ciertos partidos, donde al final las entrevistas personales tienen el peso suficiente como para poner a los que ellos quieren. Sí. O sea, no es posible. Déjame retroceder un poquito para ir a la entrevista de ayer en La República a tu ídola Carmen McEvoy, ¿no? Que se la hizo Enrique Patruy, que es una entrevista que vale la pena leer. Ella dice, es tiempo de identificar el mal que es estructural y arrancarlo de raíz. Ya no damos para más. Esa frase para mí me parece así como para ponerla en piedra.
El del Perú es un problema sistémico que remite a una falla de origen. La salida de Castillo no termina de resolver el problema porque su sucesor repetirá lo mismo condenando al Perú a un mito del eterno retorno del horror y a una degradación mayor a la que tenemos, si ello es todavía posible. O sea, el diagnóstico de alguna forma ya está. El tema es cómo damos el siguiente paso para evitar esta sensación de que estamos cayendo todo el tiempo, que estamos creyendo que estamos pisando fondo, pero todavía hay más fondo más abajo, porque esa es la sensación, por lo menos que siento yo, ya desde hace buen rato. Sí, y un poco el malestar que se sentía en el gobierno de Vizcarra, que nos llevó a ir al referéndum, a decir no reelección, que se vayan todos también, era porque ingenuamente pensábamos que si se iban todos, algo mejor iba a venir, pero ya nos dimos cuenta que no, o sea, no. siempre puede venir algo peor, siempre puede venir. Siempre viene algo Siempre. peor. O sea, Sí. es como la ley de Murphy. ¿Tú crees que esto Sí. está mal? No, va a venir algo peor. Sí. Como que el Perú es esa tostada que siempre se cae del lado de la mantequilla. Entonces no hay otra. Entonces, por eso yo también, o sea, del fondo de mi corazón quiero que se vayan todos, pero no sin antes una reforma política. Porque sin esa reforma política vamos a seguir en el mismo círculo, lamentable, en el mismo círculo. Y lo valioso, me parece, de la entrevista, perdón, de Carmen Maqueoy, es que el diagnóstico, como tú bien dices, es el mismo desde la fundación del país. Es el mismo. Exactamente. Este sistema patrimonial y prebendario, que ni siquiera es, pues, como algunos amigos de izquierda dirán, capitalista, ¿no? El capitalismo es más decente que esto. No. Acá en el Perú siempre ha habido un sistema mercantilista y prebendista. Sí, totalmente. Llama el capitalismo mercantilista si quieres, ¿no? Pero acá Sí, de acuerdo. las desigualdades tienen su base en un sistema económico prebendista y mercantilista. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese diagnóstico ya lo tenemos, pero ¿qué hacemos si esos intereses prebendistas, esas mafias que sabemos que nos gobiernan más allá del presidente de turno, son los que terminan tomando las decisiones del futuro del país? Son los que tienen los curules en el Congreso. Son los que presionan para que les perdonen todas las multas a los transportistas informales. Todos los que quieren universidades fachada. Todos los que quieren un sistema que le permita a los partidos políticos obtener recursos de cócteles, de no rendir cuentas, a todos los que les da urticaria la transparencia en el sector público. ¿Cómo hacemos para sacarlos si están tan enraizados no solo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, sino en nosotros también, ¿no? Porque hemos lidiado tantos años en este sistema que ya estamos como un pez en el agua, ¿no? Ahí ya bebiendo de esta... Pero hay momentos en los cuales este tipo de situaciones o de contextos, como ocurrió, digamos, en el 92 con Fujimori, comienzan a propiciar ideas o iniciativas que tienen que ver con extremos, ¿no? Extremos de carácter autoritario. Y eso no lo podemos permitir. Por supuesto, incluso Vergara me parece que... Me he inspirado, no sé si me he inspirado de tus afiches de atrás de Tarantino. Ah, sí. Imaginando a Travolta y a Samuel Jackson entrando al Congreso o a quemarlo todo. Sí. Sí, pero mira, incluso ahí había un plan pues detrás, ¿no? Habían dos planes incluso detrás. En
En cambio ahora no, ahora hay simplemente descontento, pero no hay un plan de qué hacer. O sea, hay ideas, ¿no? Hay ideas, sabemos que necesitamos una reforma política, pero tengamos en cuenta que esta discusión de la reforma política sigue en las élites, ¿no? No es una discusión que se dé en el mercado, con el taxista, en la zona rural. Ahí la discusión es más de necesidades inmediatas, ¿no? Y no hay tampoco ningún operador, digamos, comunicacional o de base que lleve esta discusión a esos planos, ¿no? Que normalmente eran organizaciones y movimientos de izquierda, pero ahora ya sabemos que esos movimientos, no todos, pero muchos, están ahora en el poder o apuntalando este régimen. Hay una pregunta importante que le hace Enrique Patrulla hacia el final de la entrevista a Carmen McEvoy ayer en La República, y es que si la izquierda peruana ha quedado en una peor posición con este gobierno de Castillo, y McEvoy responde, pienso que sí, y le costará recuperarse un largo tiempo, porque fue cogobierno y es ahí que ha mostrado sus carencias administrativas. Me parece evidente. Yo, que soy una persona que sin calificarme como alguien de izquierda, muchas de las cosas en las que creo las representaban algunos grupos de izquierda, me siento total y completamente defraudada por lo que ha pasado, por lo que vienen haciendo, y porque también considero que seguramente luego de esto, sea como salgamos de esta situación, la izquierda pues va a quedar relegada y rezagada por mucho tiempo, ¿no? Lo cual para mí es malo también porque debería ser un contrapeso a la ultraderecha que también merodea. Yo creo que campea más que merodea. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que obviamente la gestión han demostrado que han fracasado. Y mira que venían, obviamente era evidente que desde el día 1 iban a ser atacados por los grupos vacadores, golpistas, la DBA y demás. Y eso era evidente, ¿no? Que le iban a tener dura. Perfecto. Pero yo creo que por lo menos el 70% de los problemas en los que se han metido no ha sido culpa del Congreso ni de los vacadores, sino de sus propios errores, y ya no decir errores, sino ya de sus propias irregularidades, ¿no? En la gestión. Entonces tampoco se le puede echar la culpa a estos grupos que sabemos que están ahí y que hacen daño, pero no, pues no han sido gravitantes tampoco, porque tampoco tienen ellos la capacidad ahora de gravitar en este tipo de cosas. Los errores, los problemas en los que estamos son culpa de la gestión del presidente Castillo. Y sí, yo veo muy difícil una, primero, recomposición de la izquierda, porque está más fragmentada que nunca, seguramente ahora, con peleas, de que la consultoría, ¿no? La consultoría aquí sobre la representación política, en fin, y porque yo creo que han hecho tantos malabares mentales y argumentativos para justificar cuánta cosa hacía este gobierno, que de eso difícil se regresa, ¿no? ¿Cómo difícil, sale Verónica Mendoza de esta situación? Bueno, para comenzar, ¿tú dirías que ha cogobernado? Porque ahora lo niegan. Ahora dicen, ¿no, aliados nosotros de Castillo? ¿Cuándo? No, pues evidentemente, o sea, al inicio del cogobierno de Juntos por el Perú y Nuevo Perú ha sido evidente, han repartido también ministerios, también, que en principio... ahora ellos dicen que no. Claro, que en principio no está mal, el tema es qué haces con eso, ¿no? Ahora no, pues ahora ya no se puede sacar el cuerpo tan fácil, o sea, está bien deslindar es lógico y es lo propio, pero tampoco puedes no hacer un mea culpa, no puedes no hacer un mea culpa de esta situación. Qué difícil, tienes que... Qué difícil para algunos hacer un mea culpa, ¿no? O sea, decir, pucha madre, sorry. Nadie quiere, pero es algo bien cultural, me parece, porque nunca escucho yo una disculpa pura, siempre es,
disculpas si es que alguien se ha sentido ofendido, tocado, pero no, me disculpo porque he cometido un error. Ya. No, nunca hay ese encarna disculpo. eso de extremo es el almirante Montoya cada vez que Ah, sí, claro, se cada vez que se disculpa disculpa. y le embarra más, y le embarra más. O el primer ministro Aníbal Torres cuando trata de justificar, ¿no? En vez de pedir disculpas, trata de relativizar su ejemplo, su referente de Hitler. Pero es que el primer ministro, yo creo que uno de sus principales problemas es, además de la necedad, la soberbia enorme, enorme que tiene al nunca querer reconocer un error, siempre tener esa postura entre autoritaria y matonesca, malcriada, que a pesar de él ser un tipo que ha pertenecido al establishment también, no es un recién aparecido, él ha sido decano del Colegio de Abogados, docente en la Universidad de San Marcos, un abogado altamente reconocido también. Entonces, no es pues un recién aparecido, no es pues una persona, el señor vive muy bien, entonces no puede decir que él ha estado apartado de estas esferas de poder de hace mucho tiempo. Y sí, a mí me da pena porque la izquierda siempre es necesaria, yo creo, para un balance de poder y para posicionar ideas que yo pensé que estando en el poder iban a llevar a cabo, pero las desecharon por completo para formar parte del cogobierno con Perú Libre, pero son necesarias para confrontar a la derecha y a la ultraderecha. Lamentablemente, no, pues no, ya va a ser muy difícil para ellos, yo creo, regresar al poder. Para terminar esta comparación, Fátima, después de todas estas reflexiones sesudas y agudas que has hecho, ¿qué va a pasar con el Perú? Ay, qué difícil, ¿no? Yo creo que lo más seguro es que vamos a clasificar al Mundial, vamos a ganar el repechaje. Yo de eso sí te puedo decir que confío en que eso va a ocurrir. Pero desde el punto de vista político, yo creo que lamentablemente esta situación de desaprobación, desconfianza en ambos poderes del Estado no va a ser sostenible mucho tiempo más. O sea, va a llegar un punto en el que esto va a explotar, y ya sea desde el punto de vista de la ciudadanía, que va a llegar a su límite y sí va a haber tal vez aquí unas movilizaciones más sostenidas, tal vez, o con optimismo se pueda lograr algún tipo de instancia de diálogo, ¿no? Pero Que sea el acuerdo nacional o alguna... optimismo. Con mucho optimismo, ¿no? Una mesa por la cordura que logre llegar a algún tipo de consenso. O la tercera alternativa es que salga a la luz, que creo que es lo que le pega más a la gente, salga a la luz un caso de corrupción mucho más evidente y tangible que haga que explote todo esto, ¿no? Que tampoco es difícil de esperar, ¿no? Porque, o sea, no puedes obrar mal consecutivamente y no dejar huella, ¿no? Claro. Entonces, esa es, yo creo, una tercera vía que puede ocurrir, ¿no? Que un destape mucho más evidente y tangible de corrupción que ya haga que todo explote. Ahora, ¿no? ojo que la reacción última, multitudinaria, ha sido una reacción cuando el ciudadano peruano ha sentido vulnerados sus derechos. Porque Sí. lo que hizo Castillo el 5 de abril fue un gesto autoritario, de talante totalitario, pero a lo bestia. Y ojo que el exministro Guillén creo que declaró hace poco que intentó una inmovilización similar antes, ante también una protesta que iba a haber. Entonces, también Castillo está jugando ahí al filo del abismo, ¿no? Yo creo que otra intentona similar a esta también podría colmar ya a la gente, ¿no? Que lo mínimo que quiere, si se están trayendo abajo el país, es que la dejen trabajar para ganarse el pan y vivir con cierta tranquilidad.
sea, es lo mínimo que los ciudadanos ya quieren para no estallar, porque emocionalmente, psicológicamente, también esta crisis política impacta, ¿no? Sí, claro, tiene a todo el mundo estresado. Bueno, Fátima, se nos agotó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo por tu participación en Rajes del Oficio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro. Encantada de conversar contigo. Y con ustedes, amigos, hasta cualquier momento. ¡Chao!